Dividido de la siguiente manera: de adelante hacia atrás, exactamente de adelante hacia atrás. Primer grupo, grupo nuclear anterior del tálamo. 2, grupo nuclear medial del tálamo. 3, grupo nuclear de la línea media. 4, grupo nuclear intralaminar del tálamo. 5, grupo nuclear lateral del tálamo. 6, complejo nuclear talámico posterior. 7, cuerpos geniculados laterales. 8, cuerpos geniculados mediales. Y 9, núcleo reticular del tálamo. De adelante hacia atrás, exactamente en forma matemática: grupo nuclear anterior del tálamo, grupo nuclear medial del tálamo, grupo nuclear de la línea media, grupo nuclear intralaminar talámico, grupo nuclear lateral del tálamo, complejo nuclear talámico posterior. 8, cuerpos geniculados laterales, 7, 8 cuerpos geniculados mediales y 9, núcleo reticular del tálamo. De adelante hacia atrás, y básicamente el grupo número 9 lo encierra externamente como si fuera una cascarita o como si fuera una coraza al tálamo, básicamente por fuera. ¿Sí? Sigamos. Cierto. El grupo nuclear anterior del tálamo se divide. Oh, perdón, no voy a poner eso ahí. Los núcleos mamilares, que los mencioné hace un rato y que forman la parte más posterior del hipotálamo, a su vez son 2: el núcleo mamilar medial y el núcleo mamilar lateral. A su vez, el núcleo mamilar medial se distribuye al núcleo anteroventral y al núcleo anteromedial. En cambio, el lateral se distribuye en el mismo lado, en el núcleo anterodorsal de ese lado y el del otro lado. Y a esto que está aquí, como va de los núcleos mamilares hacia el grupo nuclear anterior del tálamo, a esto que está aquí, o sea, esto, se le llama haz mamilo-talámico o de Witt-Gazil. ¿Sí? Luego, estos de aquí, o sea, el núcleo anterior ventral, el núcleo anterior medial y el núcleo anterior dorsal, cogen todas sus proyecciones y se agrupan o se condensan para seguir subiendo, va la redundancia, y distribuirse hacia arriba, utilizando al brazo anterior de la cápsula interna, lo que dije hace un rato. Luego de que salen del brazo anterior de la cápsula interna,
se distribuyen en la circunvolución del cíngulo. Esta circunvolución del cíngulo también es lo mismo que decir la circunvolución del cuerpo calloso y está ubicado en las áreas de Brodmann 23, 24 y 32. Luego, la circunvolución del cíngulo se proyecta, como dije hace un rato, a la corteza entorrinal, que es donde está ubicada en área olfatoria secundaria o área 28. Y esta a su vez se proyecta a la ínsula a la corteza prefrontal y al hipocampo. ¿Sí? Y el hipocampo, a su vez, vuelvo a hacer lo que hice hace un rato, y el hipocampo, a su vez, se cierra ¿sobre quién? Sobre los núcleos mamilares, pero también se distribuye. Deben utilizar otro color. ¿A dónde? Al núcleo anterior ventral, al núcleo anterior medial y al núcleo anterior dorsal. A eso, ¿cómo se le llama? Lo dije hace un rato. Trígono cerebral o cortes. A esto, a esta parte de aquí, se le llama círculo interno de Papez o Papez. En cambio, al de afuera, en relación con el de circunvolución del cíngulo, o sea, este que es más externo, para cerrarse sobre el hipocampo, es el círculo externo de Naur. ¿Sí? ¿Ok? Lo vemos después de nuevo en hipotálamo. ¿Sí? Ok. Sigamos. ¿Borro? ¿Borro? Sí. El grupo nuclear medial del tálamo a su vez está formado solamente por un solo núcleo. El núcleo dorsomediano, o también se llama núcleo medio dorsal. Este núcleo dorsomediano o medio dorsal está formado por tres partes. Entonces voy a poner aquí núcleo dorsomediano en su parte magnocelular, núcleo dorsomediano en su parte parvocelular y núcleo dorsomediano en su parte paralaminar. Al final vemos para qué sirven todos estos núcleos. La parte magnocelular recibe información de la amígdala de los lóbulos temporales, de la neocorteza temporal y de la corteza órbitofrontal caudal. Estas conexiones son básicamente
con el propósito de ser olfatorias. Por lo tanto, siguen siendo estructuras 100% límbicas. La amígdala se proyecta a la porción macrocelular del núcleo dorso mediano, lo mismo lo hace la neocorteza temporal y lo mismo lo hace la corteza orbitofrontal caudal. Pero la amígdala, recuerden que también manda conexiones hacia una parte del hipotálamo que se llama región preóptica lateral. Por lo tanto, la amígdala también se proyecta a la región preóptica lateral. Pero resulta que hay unas fibras que saliendo de la amígdala se fugan intentando llegar a la región preóptica lateral. Y al fugarse, a estas fibras se les llamará amigdalófugas, porque se fugan en su propósito de pretender llegar a la región preóptica lateral para dirigirse al grupo número 3, que va a decir ella, que es el grupo nuclear de la línea media. ¿Sí? Entonces, dése cuenta que hay 5 conexiones entre la amígdala, la región preóptica lateral, entre la amígdala, conexiones amigdalófugas que se fugan, valga la palabra, al grupo nuclear de la línea media, que es el grupo número 3. Hay fibras que van de la amígdala a la porción macrocelular, de la neocorteza temporal a la porción macrocelular y de la corteza orbitofrontal caudal a la porción macrocelular. Todo esto de aquí, todas las conexiones, incluyendo las que van de la amígdala a la región preóptica lateral, se llaman asa peduncular. ¿Sí? Y todas las conexiones, exceptuando a las que van de la amígdala a la región preóptica lateral, se llamarán pedúnculo talámico anterior. Repito, las 5 conexiones entre la amígdala y la región preóptica lateral, entre la amígdala amigdalófugamente hacia el grupo nuclear de la línea media, entre la amígdala y la parte macrocelular, entre la neocorteza temporal y la parte macrocelular, entre la corteza orbitofrontal caudal y la porción macrocelular, las 5 conexiones se llaman asa peduncular. Pero todas las conexiones, exceptuando a las de la amígdala con la región preóptica lateral, se llamará pedúnculo talámico anterior. ¿Sí? Sí. Esta sería la segunda parte del núcleo dorso mediano, o sea, la porción parvocelular. Esta, a su vez, tiene proyecciones con básicamente la corteza prefrontal. Por lo tanto, sigue siendo parte del sistema límbico. ¿Con qué áreas? Con el área 8, con el área 9, con el área 10, con el área 11, con el área 12, con el área 44, 45, 46 y 47. Todo esto que está aquí forma parte de la corteza prefrontal. Y la porción paralaminar tiene conexiones con la sustancia negra reticular y con el área 8. ¿Sí? ¿Ok? ¿Borro? ¿Seguimos? Ok, sígueme.
Son básicamente tres núcleos. El núcleo paraventricular, el complejo nuclear central y el núcleo reuniens. ¿No tienen idea de las conexiones preciosas que hay entre ellos? Núcleo paraventricular, complejo nuclear central y núcleo reuniens. Estos tres son los tres grupos o los tres núcleos o masas nucleares que forman parte del tercer grupo límbico todavía, porque es hasta el tercer grupo la parte límbica del tálamo. Eso significa que el tálamo anterior es estrictamente 100% límbico, y a medida que se va yendo de adelante hacia atrás va cambiando polimodalmente su actividad fisiológica. Eso significa que el tálamo es polimodal en la mayoría de núcleos. Polimodal significa que puede tener más de una actividad en un mismo grupo nuclear. Pero los tres primeros sí son 100% límbicos. ¿Cuáles son los tres grupos primeros? El grupo nuclear anterior del tálamo, el grupo nuclear medial del tálamo y el grupo nuclear de la línea media, que es el tercero que estamos viendo. Los tres grupos, las tres masas nucleares son núcleo paraventricular del tálamo, y especifico del tálamo, pero que también hay un núcleo paraventricular, pero del hipotálamo. Este es un núcleo paraventricular del tálamo. El complejo nuclear central y el núcleo reuniens. Al otro lado voy a poner las conexiones. Se conecta con la amígdala, con la sustancia gris periacueductal, con el cíngulo anterior, o sea, me refiero a la circunvolución del cuerpo calloso, pero en su parte anterior o delantera, con el hipotálamo, y dos conexiones que no aparecen en casi ningún texto. ¿Por qué? No me pregunten. El cuerpo estriado y el cerebelo. Y abajo, para terminar, el núcleo ventral anterior del tálamo. Ahora, miren lo que voy a hacer. El núcleo paraventricular tiene conexiones con la amígdala, con la sustancia gris periacueductal, con el cíngulo anterior, con el hipotálamo y con el núcleo ventral anterior del tálamo. El complejo nuclear central tiene conexiones con la amígdala, con la sustancia gris periacueductal, con el cíngulo anterior, con el hipotálamo y con el núcleo ventral anterior del tálamo. El núcleo reuniens tiene conexiones con la amígdala, creo que se están dando cuenta de la idea, ¿no? Con la sustancia gris periacueductal, con el cíngulo anterior, con el hipotálamo y con el núcleo ventral anterior del tálamo. Pero solamente el complejo nuclear central tiene conexiones con el estriado y con el cerebelo. ¿Sí? Y a su vez, la única de todas estas 7 estructuras que le retorna fibras a cada uno de ellos es la amígdala. O sea, hace esto, esto y esto. Entonces repito, cada uno de ellos distribuye fibras a todos estos, exceptuando al estriado del cerebelo, porque solamente el complejo nuclear central le manda fibras a todos ellos, incluyendo al estriado y al cerebelo. Entonces repito, cada uno de estos tres manda fibras a cada uno de estos, pero exceptuando, porque todavía no voy a hablar del complejo nuclear central, exceptuando el estriado y el cerebelo, porque al estriado y al cerebelo solamente le mandan fibras el complejo nuclear central. Y de todas estas estructuras que están aquí, las únicas que retornan fibras hacia cada uno de estos tres es la amígdala, el resto no.
Cuando veamos al final tálamo en la siguiente clase, les explico para qué es el retorno e ida y venida de todas estas fibras. Entonces, ¿sí lo entendieron bien? Este es el gráfico exacto de cómo están comunicados esos pinches números. ¿Sí? Ok, sigamos. Cuadrar intralaminar del tálamo. Esos, a su vez, están divididos en dos. Los rostrales y los caudales. ¿Cuáles son los rostrales? El paracentral, el central lateral y el central lateral. Miren la diferencia. Núcleo paracentral, núcleo central lateral y núcleo central medial. En cambio, los caudales son el núcleo centromediano, no es lo mismo que central medial, parece la misma vaina, pero el que se le ocurrió distribuirlo con esos nombres lo hizo con el propósito de que no se confundieran. Este es el central medial, tiene una función totalmente diferente en relación con la vigilia luego del sueño de la noche anterior. En cambio, los caudales son el centro mediano y el núcleo parafascicular. Entonces, repito, el cuarto grupo es el grupo nuclear intralaminar del tálamo. Está subdividido a su vez en dos grupos, los que van para arriba, rostrales, los que van para abajo, caudales. Los rostrales son el núcleo paracentral, el central lateral y el central medial. En cambio, los caudales son solamente dos, el centro mediano y el parafascicular. ¿Sí? Sigamos. ¿Primaria cuál es? El área 4. El área 4. Y la corteza premotora es el área 6. Okay. Corteza motora primaria o área 4, corteza premotora o área 6. La corteza motora o 4, sí, vamos a ver. Se distribuye al núcleo centro mediano y a los núcleos intralaminares rostrales del tálamo. En cambio, el área 6, el área 6 se distribuye al núcleo parafascicular y a los núcleos intralaminares rostrales del tálamo. Estas son conexiones que tienen que ver con motricidad, pero en relación a cuando nos vamos a despertar al día siguiente. Por eso las conexiones con áreas motoras y premotoras, con áreas, estas en particular, que reciben conexiones que tienen que ver con el inicio de la vigilia al día siguiente. Entonces repito, el área 4, corteza motora primaria, y el área 6, corteza premotora. Las dos cortezas se proyectan, la 4 al centro mediano, solo a él, y a los núcleos talámicos intralaminares, rostrales. El área 6, que es la corteza premotora, se distribuye al núcleo parafascicular y también a los núcleos intralaminares rostrales del tálamo. A su vez, el núcleo centromediano se proyecta al putamen, o sea, al cuerpo estriado, y el parafascicular se proyecta al núcleo caudal.
¿Sí? ¿Sigo? Ahora, estos núcleos talámicos intralaminares rostrales del tálamo reciben la influencia de algo que ya vimos y que se llama sistema activador reticular ascendente. ¿Se acuerdan de Sara? O la formación reticular, básicamente la desencefálica. Esa conexión hacia arriba se distribuye a los rostrales intralaminares del tálamo utilizando al haz central de la calota. ¿Ok? Pero resulta que para cerrar esto, el centro mediano se proyecta básicamente a dos núcleos, que son el núcleo ventral anterior del tálamo y el núcleo ventral lateral del tálamo. ¿Sí? A su vez, el globo pálido medial se proyecta a estos dos. Pero así como hay fibras amigdalófugas que se escapan en relación con la amígdala en su llegada a la región preóptica lateral, también hay fibras que se escapan del globo pálido medial y por ese mismo hecho de escaparse se llaman palidófugas, y al fugarse, palidófugamente hablando, se distribuyen al centro mediano. ¿Sí? Y para cerrar esta chanchada, los núcleos intralaminares rostrales del tálamo se proyectan al núcleo ventral anterior del tálamo. En cambio, el área 4 se proyecta al núcleo ventral lateral del tálamo. ¿Sí? Estas pinches conexiones son tan complejas, pero son las que le permiten a ustedes movilizarse, o sea, elevar el tronco, girar, levantarse, mover las patitas, salir de la cama y caminar una vez que inician la vigilia. Este sistema activador reticular ascendente, a través de la central de la calota, se encarga de activarlos a ellos y ellos reciben conexiones de las dos áreas, la motora primaria y la premotora. Estas dos, entre comillas, también subcorticalmente se conectan con el caudado, que es la parte cognitiva del cuerpo estriado, y el putamen, que es la parte motriz del estriado, y todas estas conexiones, aunque les parezcan complejas, son las que les permiten a ustedes levantarse de la cama una vez que se despertaron cada día, todos los días de su vida. ¿Sí? Por más complejas que las vean, pero así funciona el cuerpo. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos viendo tálamo, vamos viendo que se va haciendo del límbico anterior, y a medida que va avanzando hacia atrás se va haciendo mucho más complejo. ¿Sí? Hacemos un pequeño break y seguimos con el grupo 5. ¿Sí?